¿Qué tal? En este video vamos a hablar de la modelación de la dispersión de contaminantes en una presa como herramienta para la gestión ambiental. Los alumnos conformados en este trabajo son Aldo Pérez López y Emiliano Marcos Burgos Patiño. Empezando con la introducción de este trabajo, la presa Huapango recibe vertidos, los cuales suelen contener elementos químicos dañinos, como metales pesados, compuestos orgánicos, entre otros. La contaminación del agua conlleva consecuencias a la salud como intoxicación crónica por consumo directo, bioacumulación en peces, contaminación de cultivos de riego y afecciones dermatológicas o endocrinas en las poblaciones cercanas, por lo que resulta importante predecir el comportamiento del contaminante. La simulación basada en la segunda ley de Fick y la solución de Databanks implementa en Python con apoyo de IA permite predecir en cuánto tiempo tarda la concentración local de un contaminante en la presa Huapango en alcanzar la concentración inicial en cada intersección y con esta información saber cuánto tiempo hay para actuar antes de que el contaminante llegue a puntos sensibles como toma de agua, zonas de pesca o cuerpos receptores. Los objetivos de este trabajo son evaluar mediante simulación, según la ley de Fick y solución Ogata-Banks, el tiempo en el cual la concentración local de un contaminante alcanza la concentración inicial en distintas intersecciones del mallado de la presa Huapango. También simular un escenario de alta movilidad representativo de épocas de lluvias y fuertes vientos. Simular un escenario de baja movilidad representativo de épocas de sequía con nivel de presa bajo. Y establecer un criterio de acción basado en los tiempos obtenidos, definiendo si cada escenario exige una respuesta de urgencia, contingencia inmediata o permite una remediación local a largo plazo. Pasando a la metodología que seguimos para modelar la dispersión de contaminante en la presa Huapango fue que cubrimos cuatro aspectos clave: el software y herramientas utilizadas, los pasos para recolectar y procesar datos, el modelo matemático empleado y finalmente el diagrama de relaciones causales y la implementación y código. Para este proyecto utilizamos tres herramientas principales, el cual la primera, ImageJ, un software de procesamiento de imágenes con el cual convertimos píxeles de una imagen satelital a kilómetros reales, definiendo así la geometría de la presa. Python, el cual fue el lenguaje implementado de programación donde se implementó el modelo matemático de dispersión. Tercero, Cloud AI, nos proporcionó el diseño asistido del código y en la generación interactiva del mallado. En la recolección y procesamiento de datos, lo que se hizo fue que los datos de concentración de contaminantes provienen de 9 muestras reales de la presa Huapango, analizadas con microscopía electrónica de barrido y espectrofometría. Se identificaron tres contaminantes altamente tóxicos: bario, fósforo y circonio. Sus concentraciones iniciales en partículas por millón son la de bario, 49.500 partículas por millón; circonio, 1.200 partículas por millón; fósforo, 300 partículas por millón. Las dimensiones del mallado que se le dieron fue el área 1 del mallado, con un largo de 210 píxeles, equivaliendo a 3.055 kilómetros, con un ancho de 70 píxeles, que eso se iguala a 1.18 18 kilómetros. Para el área del mallado número 2, el largo 149 píxeles, equivaliendo a 2.167 kilómetros, y un ancho de 60 píxeles, que se iguala a 0.873 kilómetros. Para simular el transporte de contaminantes en la presa Huapango, seleccionamos el modelo de Ogata Banks, porque modela explícitamente dos fenómenos físicos clave: la advección, que es el arrastre del contaminante por el flujo del agua, y la dispersión hidrodinámica, que representa cómo se va diluyendo a medida que avanza. Elegimos trabajar en una dimensión porque esa es la dirección predominante del flujo de la presa. La ventaja principal de este modelo es que se tiene solución analítica cerrada. No necesitamos simulaciones numéricas iterativas. Le damos los parámetros y nos da directamente la concentración en cualquier punto y en cualquier momento. La ecuación central es esta: C de T y T es igual a C0 sobre 2 multiplicado por error función complementaria de X, donde C0 es la concentración inicial del contaminante en la fuente. D es la distancia al punto que queremos analizar, B es la velocidad del agua, T el tiempo y alfa la dispersividad longitudinal, que controla qué tan abrupto o difuso es el frente de contaminación. El argumento X dentro de la error función complementaria nos dice qué tan lejos está el frente contaminante del punto de observación. Si X es positivo, el frente todavía no llega. Si X es cero, estamos justo en el frente, con la mitad de la concentración inicial. Y si X es negativo, el frente ya pasó y la concentración local se acerca a la inicial.
Esta interpretación es precisamente lo que nos permitió calcular los tiempos de actuación que veremos en los resultados. Los escenarios simulados fueron dos. Como primer escenario, alta movilidad, el cual se tiene una velocidad de 3 metros sobre segundo, representando épocas de lluvia y vientos fuertes. Para el escenario número 2, el cual se tiene de baja movilidad, una velocidad de 1 por 10 a la-6 metros sobre segundo, representando sequía con nivel de presa bajo. Los coeficientes de dispersión, cada contaminante tiene una dispersividad longitudinal alfa X distinta, obtenida de literatura y calibración. Para el bario fue de 3 por 10 a la-5 metros, para el circonio 1 por 10 a-5 metros y para el fósforo 2 por 10 a-5 metros. Bien, lo que tenemos aquí es un simulador de dispersión de contaminantes en ríos basado en la simulación analítica de Databanks para resolución de la segunda ley de Fick. El programa toma como río dos tramos rectangulares, lo divide en una grilla y calcula cómo viaja el contaminante a través de él con el tiempo. Lo primero que vemos son los parámetros globales. Aquí se define la geometría del río, siendo M1 y N1 las dimensiones en píxeles del primer tramo, M2 y N2 las del segundo. A su vez tenemos una escala de conversión de px-por km, que nos dice cuántos píxeles equivalen a un kilómetro real. Tenemos la velocidad de vección b fijada en 3 metros por segundo para este caso, que es la velocidad en la que el río arrastra el contaminante. También está la dirección el diccionario de contaminantes, perdón, que almacena por cada sustancia, o sea, del bario del fósforo y el circonio, su concentración inicial C0 y su coeficiente de dispersión alfa. Estos valores son los que alimentan básicamente toda la física del modelo. Bajando más al núcleo matemático del programa, encontramos las funciones que implementan la ecuación de Ogata-Banks. La primera es ERF-approx, que calcula la función de error mediante una aproximación numérica clásica. Esta función es el corazón de la ecuación de transporte, sin ella no podemos calcular nada. Sobre esta trabaja calc-c, que recibe una distancia en metros, un tiempo en segundos, la concentración inicial y el coeficiente de dispersión, y devuelve la concentración del contaminante en ese punto y en ese instante. Esta es la ecuación de Ogata-Banks que propiamente dijimos. Luego viene el find-time-at-ptc, que hace algo muy útil, ya que usando la búsqueda binaria sobre CalC encuentra en qué momento exacto la concentración alcanza un porcentaje dado de la concentración inicial, por ejemplo el 50 o el 99%. Esto nos permite saber cuánto tiempo tarda el contaminante en llegar con intensidad significativa a cada punto del río. Y finalmente fm-t, que convierte esos tiempos en segundos a un formato legible, ya sea milisegundos, minutos, horas, días o según corresponda. La siguiente sección maneja la geometría del problema. La función calcular-intersecciones toma el número de celdas dn que el usuario eligió y la escala visual y construye una línea diagonal que representa la trayectoria del contaminante. Esta línea va desde el punto fuente, que es la esquina del segundo tramo del río, hasta el punto del final, que es la esquina opuesta del primer tramo. Luego recorre cada línea vertical de la grilla y calcula exactamente dónde se cruza esta diagonal. Para cada intersección se obtiene su posición en pantalla y, lo más importante, la distancia real desde la fuente de metros a kilómetros. Estas distancias son las que después van a entrar en el modelo físico. La entrada del usuario ocurre en solicitar entradas, que es simple pero importante, ya que le pide al usuario el número de celdas de n que define la resolución del mallado y cuál de los tres contaminantes se quiere simular. Con estos datos es cuando se arranca todo el cálculo del código. Bien, para la visualización, aquí es donde todo se vuelve visible con la función dibujar-todo, que arma la figura completa usando matplotlib, que es un layout de tres paneles. El panel de la izquierda dibuja el mallado del río, que son los dos rectángulos de la grilla con su celda, y sobre ellos la flecha dorada que indica la dirección y la trayectoria del contaminante. Cada punto donde esta trayectoria se cruza una línea de la grilla queda marcada con un círculo de color y al lado aparece su distancia y el tiempo que tarda en saturarse. Las franjas de río que contienen estas intersecciones también se colorean usando la paleta de 15 colores distintos para poder distinguirlos de manera visual. El panel superior derecho muestra las curvas de dispersión y para cada intersección se muestran 800 puntos en el tiempo, se evalúa calcin cada uno y se grafica el porcentaje de concentración sobre concentración inicial contra el tiempo en minutos. Cada curva tiene un color de esa intersección y se marca con un círculo de momento exacto en el que alcanza el 99% de la concentración. El panel inferior derecho, que es el diagrama de adelanto y faltante, toma como referencia el tiempo que le toma a la intersección más lejana, la más lenta alcanzar el 99%. Para todas las demás, calcula cuántos minutos llevan de retraso o cuántos minutos les faltan todavía a las que no han llegado y tienen una barra del color, o si una barra gris las que no han llegado todavía. Esto permite ver una forma inmediata el estado relativo de cada punto del río en un momento crítico.
Y para completar la figura, se ocupa la variable imprimir guión bajo tabla que genera una consola, una tabla con los mismos datos, distancia, el tiempo al 99%, adelantado o faltante para cada intersección, que es básicamente un resumen exacto de lo que la gráfica muestra visualmente. Y todo esto se orquesta con la función main, que sigue un flujo muy limpio que primero nos pide los datos, luego imprime la tabla de la consola y finalmente genera y guarda la figura en el PNG. Como resultados tenemos el escenario de temporada de lluvia y vientos fuertes. Para ambas simulaciones se puede observar el gráfico del mallado tomando como punto de vertido la esquina superior derecha y el vector del flujo del agua hasta la esquina inferior izquierda. Dicho gráfico muestra el número de celdas a lo ancho del mallado. Para estos dos escenarios se determinaron 10 celdas a lo ancho del mallado y se obtuvieron 9 intersecciones a las cuales llamamos K, siendo K1 la intersección más alejada del punto de vertido, ya que esta será tomada como el punto de referencia. Para las curvas de dispersión de concentración sobre tiempo por intersección, teniendo como eje X el tiempo en minutos y como el eje Y el porcentaje de igualdad con respecto a la concentración inicial. Para K1, a la distancia de 3.239 metros, el tiempo para alcanzar la concentración inicial es de 18.3 minutos. Para la mitad del mallado, a 1.800 metros, el tiempo es de 10.2 minutos y para K9, una distancia de 360 metros, el tiempo es de 2 minutos. A su vez, se tiene el tiempo restante para que las demás intersecciones igualen a la concentración inicial con respecto al tiempo que le tomó a cada uno, y se puede observar que cada celda alcanza la concentración inicial aproximadamente 2 minutos antes que la próxima celda. Para el escenario de temporada de lluvias, la gráfica muestra las curvas de dispersión, concentración, tiempo por intersección. Para cada uno a la distancia de 3.239 metros, el tiempo para alcanzar la concentración inicial es de 104.51 años. Para la mitad del mallado a 1.800 metros, el tiempo es de 58.6 años. Y para K9, una distancia de 360 metros, el tiempo es de 11.61 años. Igualmente, observamos el tiempo restante para que las demás intersecciones igualen a la concentración inicial con respecto al tiempo que le tomó a K1, y se puede observar que cada celda alcanza la concentración inicial aproximadamente 11 años antes que la próxima celda. Bien, pero ¿qué nos dicen estos datos? Mediante la simulación del transporte de contaminantes del bario, del fósforo y del circonio, en la presa Huapango, empleando el modelo matemático de Databanks, se obtuvieron dos escenarios. El primero simula la temporada de lluvias con una velocidad de 3 metros sobre segundo, donde se muestra que el contaminante alcanza la concentración inicial sobre el vector a una distancia de 3.239 metros en 18 minutos. En el caso del bario, 17.9 minutos para el fósforo y 18 minutos para el circonio. Y en el caso de una distancia cercana al punto de vertido de 360 metros, el bario logra el equivalente a la concentración inicial en 2 minutos, lo que indica la necesidad de establecer un cese a las actividades antropogénicas en menos de 5 minutos después del vertido. El segundo escenario corresponde a la temporada de sequía con una velocidad de 1 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo, el cual es 3 millones de veces más lento que la velocidad del primer escenario, mostrando que la concentración local alcanza a la inicial en un periodo de 104.51 años para el bario, de 103.2 años para el fósforo y de 104.16 para el circonio, para una distancia de 3.239 metros. Y en el caso del bario, las concentraciones se igualan en 11.61 años a la distancia de 360 metros, por lo que se requiere una remediación local cercana al punto de vertido, como puede ser la extracción de sedimentos y la fitorremediación, sin necesidad de una contingencia inmediata. A su vez, se observó que las concentraciones iniciales de los contaminantes resultan elevadas, considerando que ciertos compuestos de dichos contaminantes, como lo es en el caso del bario, resultan mortales a partir de 80 mililitros, lo que es equivalente a una taza, lo cual obliga a actuar desde el primer año en condiciones de sequía o desde el primer minuto en un tiempo de lluvias. Muchas gracias.